la actualidad y en estas zonas, en Occidente, especialmente en Latinoamérica, los musulmanes somos definitivamente minoría, pocos musulmanes, pero somos fieles creyentes que el musulmán tiene la responsabilidad absoluta de dar a conocer el mensaje correcto. Tiene la responsabilidad de dar a conocer el mensaje con las palabras y tiene la responsabilidad de dar a conocer el mensaje con los hechos, con las acciones. Una comunidad pequeña musulmana, pero que brille, que siga el camino recto, que sea coherente y consecuente de lo que dice con lo que hace, debería de rápidamente conquistar los corazones de la gente buena que está alrededor. Y a veces en la actualidad se habla mucho del respeto hacia las otras creencias, es decir, como que se ve mal que de repente alguien cuestione lo que el otro cree. Y se dice mucho o se habla mucho que miren, de religión no hablemos. No hablemos de religión ni hablemos de política, porque vamos a terminar peleando. Entonces hablemos de otras cosas, pero no toquemos ese tema, porque ese tema es un tema problemático. Pero yo digo al revés, nosotros tenemos que tocar esos temas, porque esos temas en realidad son los más importantes. Esos temas son más importantes que estar hablando de fútbol, o que si ganó el Barcelona, o el Real Madrid, y que si yo me fui de viaje, y que cómo está la situación. O sea, hablar de la religión es importante. Y es importante hablar de nuestras diferencias. Porque de repente la gente dice, no, es que hablemos de lo que nos une. No, tenemos que hablar de lo que nos desune. O sea, ¿qué es lo que hace diferente a un musulmán de un cristiano? ¿Cuál es la diferencia? Y uno tiene que asumir que cuando uno dice algo que es importante, que tiene trascendencia, va a hacer que alguna gente se enoje. O sea, uno tiene que asumir que si está en esta posición, va a haber gente que se va a enojar, que va a insultar, que incluso puede agredir. Uno tiene que asumir eso. Me decía un hermano, no voy a decir el nombre, pero me decía un hermano que vive en Europa, musulmán, me decía, mira, aquí dicen que vos tenés hígados. Yo dije, hígados, sí, pero hígados, tenés hígados, porque estás en un país cristiano y sin embargo te pones públicamente a hablar en contra de los cristianos. Yo les dije, yo no hablo en contra de los cristianos. O sea, mis mensajes no son en contra de las personas. Mis mensajes o mis palabras son en lo que considero que es lo correcto. Y esto es una misericordia hacia las personas, porque uno dice, están en el camino descarriado, y yo quisiera que la gente entendiera esto y viera cuál es el camino correcto. Y esto es lo mismo que le pasó a todos los profetas. Los profetas llegaban a un pueblo que tenía ciertas creencias, generalmente de sus antepasados, que ya tenían estas costumbres, estas tradiciones, y venía el profeta y les decía, miren, esto que están haciendo está mal, porque este es el verdadero camino. ¿Y qué generaban estos profetas? Malestar, críticas, insultos, los llamaban locos, los llamaban hechiceros, los llamaban endemoniados, hijos del diablo, y a muchos los golpearon, y a muchos les intentaron matar, y a muchos los mataron. Entonces, cuando yo estoy hablando en mis redes sociales, por ejemplo, y de repente alguien me dice, hijo del diablo, loco, desviado, Satán, me siento feliz. O sea, porque me siento como se sentían más o menos los profetas. Yo no soy un profeta, por supuesto que no, ni siquiera llego a sus pies. Pero lo que quiero decir es que siento que estoy en el camino de los profetas, haciendo la labor de los profetas, advirtiendo lo que los profetas ya advirtieron, desde Adán hasta el profeta Muhammad, la paz sea con él. Entonces nosotros como musulmanes tenemos el deber de decirle a la gente, mire, lo que usted está haciendo no está bien, porque créame que el día de la rendición de cuentas,
el empleado que está con usted, el compañero de la universidad, el compañero de trabajo, el vecino, el familiar, el cercano, el cliente, el comprador, su proveedor, le va a decir a Allah, yo conocí a este individuo y a mí nunca me habló de nada. Nunca. Hacíamos negocios, recibíamos clases, trabajábamos juntos, nos conocíamos y nunca me habló de lo correcto. Y Allah va a preguntarnos, ¿por qué? Si vos tenías a tu empleado que trabajaba contigo, nunca le llamaste, nunca le dijiste, nunca le enseñaste. ¿Por qué? Si hacías el negocio con fulano, nunca le hablaste. ¿Por qué? Si tenías un vecino, nunca le hablaste. ¿Por qué? Si tenías un familiar, nunca le hablaste. Allah nos va a preguntar, especialmente a nosotros, los que vivimos rodeados de asociadores. El día del juicio final, o el Yom el Kiyama, el día de la rendición de cuentas, el día que absolutamente todos los seres humanos, incluyendo los que estamos aquí, vamos a estar enfrente del Creador, van a pasar muchas cosas. Muchas cosas. Hay gente que va a tener los rostros resplandecientes y hay gente que va a tener los rostros oscuros. Los profetas que fueron tomados como dioses van a testificar en contra de quienes los adoraron. Jesús, el hijo de María, la paz sea con él, va a ser llamado por Alá el día del juicio final. Alá le va a llamar y le va a preguntar, ¿acaso tú le dijiste a los hijos de Israel que te adoraran a ti y a tu madre y que te tomaran como dioses en vez de mí? ¿Tú les dijiste eso? Alá le va a preguntar a Jesús. Y en la sura 5, o de la sura de la mesa servida, del versículo 116 en adelante, nos relata qué es lo que va a pasar en español. Alá le va a decir, oh Jesús, hijo de María, tú le dijiste a la gente, adóreme a mí y a mi madre como dioses junto con Dios. Jesús le dirá, glorificado seas. Kala subhanak, glorificado seas. No me corresponde decir algo a lo que no tengo derecho. Si yo hubiera dicho eso, fíjense cómo un siervo le habla a su señor. Fíjense las palabras que utiliza y lo que significan esas palabras. Le dice, si yo hubiera dicho eso, tú ya sabrías eso. Tú conoces lo que encierra mi alma, mientras yo no ignoro lo que encierra la tuya. Tú eres el que conoce lo oculto. No les transmití solo lo que tú me ordenaste. Solo les transmití lo que tú me ordenaste. Adoren solo a Dios, mi Señor y su Señor. Pero fui testigo de ellos mientras estuve con ellos. Pero tú me elevaste y entonces ya fuiste tú quien los vigiló. Tú eres testigo de todas las cosas. Jesús, el día del juicio final, va a decirle a toda esta gente que adoraba a Jesús a la par de Dios, que decía que Jesús era Dios encarnado, que decía que Jesús era Dios. Les va a decir, yo nunca les dije eso. Jamás les dije eso. De hecho, no hay un versículo en toda la Biblia, en ninguna parte, donde Jesús se le haya dicho que lo adoraran a él. Dijo lo que dice el Corán. Solo al Señor, tu Dios, adorarás y solamente a Él servirás. O sea, lo que Jesús le dice, o lo va a decir a Allah el día del juicio final, lo que recoge la ley 116 de la sura 5, solo les dije lo que tú me ordenaste. Adorar solamente a Dios, a Allah, tu Señor, mi Señor y vuestro Señor. Solamente a tu Señor adorarás y solamente a Él servirás. No dijo sírvanme a mí. Jesús no dijo sírvanme a mí, no dijo adórenme a mí. Estaba diciendo solo a Dios adorarás y solo a Él servirás. Cuando la gente vea esto, porque hay mucha gente que es sincera en lo que cree y cree verdaderamente que Jesús es Dios y tiene esperanza verdadera
que el día del juicio final Jesús va a ser el que va a dirigir el juicio final. Creen que Jesús va a estar sentado en el trono y Él es Dios. Cuando la gente vea esto y oiga a Jesús, que Él está renegando de lo que ellos le atribuyen, la gente va a ir donde Jesús y le va a decir, pero Señor, nosotros a ti te adorábamos, pero Señor, en tu nombre hacíamos milagros, pero Señor, en tu nombre profetizábamos, pero Señor, en tu nombre sacábamos demonios. ¿Y qué le va a decir Jesús? Apártense de mí, hacedores de maldad. No los conozco. ¿A dónde está eso que les estoy diciendo? En la Biblia. En la Biblia, Jesús les dijo eso. En Mateo, capítulo 7, del versículo 21 en adelante, dice lo siguiente textualmente. No todo el que me dice Señor entrará en el reino de cielo, sino solo el que hace la voluntad de Dios que está en los cielos. Fíjense, no el que me dice Señor entrará al reino de los cielos, sino solamente el que hace la voluntad de Dios de que está en los cielos. No mi voluntad, no la voluntad de Jesús, solamente el que hace la voluntad. En aquel día, el día del juicio final, Jesús está diciendo en la Biblia, en el Evangelio de Mateo, en aquel día, muchos me dirán, pero Señor, los que creen que Jesús es el Señor, que creen que Jesús es Dios, le dirán, pero Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Pero Señor, en tu nombre hicimos milagros. Entonces les declararé, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¿Quiénes son esos? O sea, ¿quiénes son los que profetizan en el nombre de Jesús? ¿Quiénes son los que hacen milagros en nombre de Jesús? ¿Quiénes son los que echan demonios en nombre de Jesús? Los musulmanes. Los musulmanes. Los cristianos. ¿Y por qué Jesús les dice hacedores de maldad? Hacedores de maldad. ¿Por qué les dice eso? Porque Jesús está enojado de que le atribuyan divinidad a Él. Porque Él jamás pidió eso. Y eso es la maldad más grande que hay. Fíjense lo que les voy a decir. Yo no sé por qué siempre tengo estos ejemplos yo, así medio. Siempre me dicen, es que eso es exagerado, pero a mí me encantan esos ejemplos exagerados. Es mejor ser asesino que es asociador. Es mejor matar que creer que Dios tiene partícipes, copartícipes, socios en su divinidad. El más malo de todos, el único pecado que no tiene perdón, que va a hacer que la gente esté en el infierno por los siglos de los siglos de los siglos, es la asociación, el shirk en árabe. Ponerle a Dios un semejante o un igual, un socio. Eso no lo va a perdonar y Jesús lo sabe. Por eso es que Jesús les dice, apártense de mí, hacedores de maldad. Pero aquí la otra frase es maravillosa para mí. Les dice, no los conozco. No los conozco. ¿Quiénes son ustedes? ¿De dónde salieron? Yo no los conozco. Fíjense, Dios puede decirle a alguien, Alá, el Creador, apártense de mí, pero no les puede decir que no los conoce. Porque Alá conoce todo. Alá puede decirnos, váyanse al infierno, apártense de mí, hacedores de maldad. Pero no les va a decir nunca, no los conozco. Porque no conocer algo no es atribuible a Dios. Porque Dios lo conoce todo. Todo lo abarca su conocimiento. Conoce cada pelo que hay en su cabeza, cada hoja que se cae del árbol, cada arena, cada grano de arena en el mar, en los desiertos, cada planeta en las galaxias.
todo lo conoce. No puede decirle no los conozco, pero Jesús, que es un hombre, sí puede decir que no los conoce. No los conozco. Vaya, ¿de dónde salieron? Pues, pero Señor, si yo estaba hablando contigo, tú te me apareciste. Yo no te conozco. Pero Señor, si yo hacía milagros y tú profetizabas y hablábamos en lengua, san malanga mangalanga tangamán. Y si yo decir no te conozco, hacedor de maldad. Hacedor de maldad. Esas acciones, profetizar en el nombre de Jesús, hacer milagros en el nombre de Jesús, es una maldad. Porque esas cosas se hacen en nombre de Allah, en nombre de Dios, el que puede. Nosotros no podemos hacer milagros, ni vayan a intentar andar sacando demonios, ni profetizando. Nosotros no podemos hacer eso. Pero las cosas las hacemos en nombre de Dios, no en nombre de un hombre. Nunca vimos a Jesús diciendo en nombre de mí hago esto. En nombre mío hago esto. Nunca. Siempre hizo las cosas en nombre de su Señor. En nombre de su Señor. Jesús siempre la pasa con él. Y hablamos mucho de Jesús. Porque el problema medular es de Jesús aquí. El problema es aquí Jesús. Porque Jesús la pasa con él. Es levantado hacia ser divino. A ser Dios. Y ese contradice el primer mandamiento. Jesús decía, oye Israel, porque recuerden que Jesús era un profeta enviado para los hijos de Israel. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Uno es. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. En hebreo. Oh Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Esa era la parte medular de la prédica de Jesús. Por eso es que en 12:28, cuando le preguntan, ¿cuál es el mayor mandamiento de todos? Señor, ¿cuál es el mayor mandamiento de todos? El más mayor, el mayor. Él les dice, el mayor y el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. La ilaha illallah en árabe. Este es el mayor mandamiento. Significa que la violación de ese mandamiento genera el pecado más grande. La violación de que es uno Dios y hacer dos, tres en uno, uno en tres, 4, 5, 7, 9, santos, intermediarios, vírgenes, no sé qué, no sé cuánto. Todo eso es de los peores mandamientos. Y uno tiene que decirle a la gente, usted está errando ahí. Pídale a Dios directamente. ¿Para qué necesita un intermediario? Usted no necesita pedirle a un santo para que el santo le pida, ni a la Virgen para que la Virgen le pida, ni a Jesús. Jesús no tiene la capacidad de escuchar nuestras oraciones. ¿Cómo? ¿Somos qué? ¿Cuántos? 7.000 millones de personas en el mundo. Imagínense que la mitad, 3.500 millones, oraran al mismo tiempo. ¿Ustedes creen que Jesús puede escuchar las peticiones de 3.500 millones de personas? Cada uno con sus problemas, con sus necesidades, con sus peticiones. No puede. Ni tampoco María, la paz sea con ella, ni ningún profeta, ni ningún santo. Y si nosotros tenemos la vía directa con el creador del universo, ¿para qué necesita intermediarios? ¿Para qué? Jesús, según el Corán, capítulo 43, o la sura 43, versículo 59, dice esto. Fíjense lo que dice el Corán. Dice, en verdad, Allah está hablando, Dios está hablando, dice, en verdad, Jesús, fíjense bien lo que dice el Corán, 49, 43, 51, en verdad Jesús solo es un siervo. Fíjense, el Corán dice sobre Jesús, en verdad Jesús solo es un siervo a quien agraciamos y lo enviamos como ejemplo para los hijos de Israel. ¿Qué está diciendo el Corán? Jesús es un siervo, no es un señor. O sea, puede ser señor para nosotros porque la palabra rabí en arameo era mi señor que se utilizaba para los profesores. De ahí viene la palabra rabino, nuestro señor, que es nuestro maestro. Pero el Señor de señores no solamente puede ser Dios, y Jesús es el siervo de ese Señor. Entonces el Corán dice, Jesús solamente es un siervo agraciado, un siervo escogido, que
enviamos como ejemplo para Israel. ¿Qué significa? Jesús no es un profeta, la paz sea con él, para los salvadoreños, ni para los árabes, ni para los sonsonatecos, ni para los europeos, ni para nadie más que para los hijos de Israel. Según el Corán, Jesús en la primera venida solo fue un rasul, un mensajero para los hijos de Israel, no para los griegos, ni para los romanos, ni para nadie más, aunque digan lo que digan. Entonces alguien cuando le leo este versículo me puede decir, bueno, lo que usted diga, ¿qué me importa? Porque a mí yo no creo en el Corán. El Corán es un libro y yo no creo en él. Entonces veamos qué es lo que dice la Biblia sobre esto mismo. Marcos, capítulo 10, versículo 45. Vamos a dividir la ley en dos. Jesús es un siervo y segundo, Jesús solo viene para los hijos de Israel. Marcos 10, versículo 45 dice, en verdad, el Hijo del Hombre, que es Él, así se refería a Él mismo 188 veces en el Nuevo Testamento, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, y chistoso que lo hacen Hijo de Dios, cuando siempre se llamaba el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, así que el Hijo del Hombre y lo hacen Hijo de Dios. Pero bueno, el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Miren esto, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir. Jesús está diciendo de su boca, según Marcos 10:45, yo no soy alguien a quien deben servir. Yo soy un siervo. Yo no vine para ser servido. Vine para servir. ¿A quién? A su Señor. Al Señor del universo. Según Hechos de los Apóstoles, Pedro o Simeón en arameo, uno de sus discípulos, hablando de Jesús, dijo, el Dios de Abraham, o sea, Allah, Elohim, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús. ¿Ah? Fíjense lo que está diciendo la misma Biblia. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús. A su siervo, no dice a uno de los tres de la Trinidad. ¿Ah? A su siervo Jesús. Jesús es un siervo en la Biblia, igual que Jesús es un siervo en el Corán. ¿Por qué entonces lo hacéis Dios? ¿Por qué lo divinizás? ¿Por qué le servís? ¿Por qué le implorás? Si Él solamente es un siervo de Dios. El mensaje, como dice el Corán, era solamente para Israel, solamente para los hijos de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos los pueblos alrededor de Judea, Galilea, Idumea y Samaria eran idólatras. Los griegos y los romanos adoraban a los hombres. Zeus o Júpiter, ya sea griego o su versión romana, eran hombres de carne y hueso, que tomaban vino. Bueno, siempre les he dicho que Júpiter se escondía de la mujer, porque, pues sí, lo andaba controlando y él quería bajársela. Ese tipo de dioses adoraban los griegos. Entonces Jesús le dice, no vayan ahí con ellos, porque entonces van a tergiversar el mensaje. No vayan, yo no quiero que vayan ahí. De hecho, les da una orden y les dice, no vayan ahí. En el Corán, en la Sura 5, versículo 46, o Sura 5, Aleya 46, dice, e hicimos que le sucediera a los profetas de los hijos de Israel Jesús, hijo de María. Alá está hablando. Para que confirmase lo que ya había sido revelado a Moisés en la Torá. Le revelamos el Evangelio, en el que hay guía y luz. Fíjense, le revelamos en el Evangelio, porque el Evangelio tiene guía y luz. Le revelamos el Evangelio en el que hay guía y luz, como corroboración de lo que ya había en la Torá, que también hay guía y luz.
así también como guía y exhortación para los piadosos. Entonces, el Corán dice para Israel. Entonces alguien puede decir, sí, está bien, eso dice el Corán, pero yo creo que Jesús vino para el universo. Vino para mí, sí, pero ¿de dónde saca eso? Porque Mateo, la Biblia otra vez, capítulo 15, versículo 24, dice, y respondiendo Jesús les dijo, yo no soy enviado, sino solo, fíjense bien, Jesús está diciendo esto en la Biblia, yo no soy enviado, sino solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo no soy enviado, sino solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Este versículo 15:24 pega con el Corán, que dice, enviamos a Jesús, hijo de María, como signo para los hijos de Israel. Jesús era un enviado para Israel, única y exclusivamente, que después lo tropicalizaron y esa es otra cosa, y que después Pablo hoy dijo que se le había aparecido un luz en el desierto, que le dijo que fuera a los gentiles, esa es otra cosa. Pero el punto, que Jesús era un siervo, hecho solo para los hijos de Israel, pero lo yuca, bueno, lo difícil, o el meollo del asunto, es que Mateo, capítulo 10, del versículo 5 al 6, habla de lo que Jesús les dice a sus discípulos. Porque alguien puede decirme, sí, mire, Jesús era para Israel, ok, se lo compro, pero sus discípulos, que eran sus sucesores, eran para el mundo, para los gentiles. Entonces ellos fueron a predicar a los gentiles. ¿Quién puede tener esa teoría? Pero en Mateo capítulo 10, versículos 5 al 6, Jesús hablando con sus discípulos, les dice, a estos 12, que eran los discípulos, envió Jesús dándoles las siguientes instrucciones. Fíjense, dándole las siguientes instrucciones. O sea, miren, papá, no hablaba así, pero traducido a salvadoreño, coloquial. Miren, papitos, no vayan por los caminos de los gentiles. Miren, fíjense, no vayan. Es una prohibición. No vayan por caminos de gentiles, ni entren en las ciudades de los samaritanos, pero vayan solamente a las ovejas perdidas de Israel. Yo no sé, después de leer esto, cómo alguien cree otra cosa. No, pero es que después no lo aceptaron. Entonces, eso no tiene nada que ver. Eso dice, vayan primero a Israel y si no los aceptan, entonces, no vayan a los gentiles. ¿Por qué? Porque iba a pasar lo que pasó. Iba a pasar lo que pasó. Hacer a Dios, a Jesús. Jesús sabía, esto a cualquiera hacen Dios. O sea, va pasando un perro ahí y lo adoran. No vaya a ser, hombre. Jesús apenado, la pasa con él, le dice a Allah, yo no he dicho eso. Yo no he dicho que me adoren a mí, ¿cómo vas a creer? Yo no he dicho lo que no tengo derecho. Triste, me imagino. Triste que su mensaje fue tergiversado. Pero no tiene la culpa, pues. No tiene la culpa. Él fue elevado y allá los que hicieron la cochinada fue Pablo y sus secuaces. No vayan. Israel. Jesús, dice el Corán, en la Sura 19, versículo 30, el Corán dice, Jesús habló entonces y dijo, por cierto, que soy el siervo de Allah. Otra vez, el Corán, miren cómo presenta a Jesús, como un siervo. Por cierto, que yo soy el siervo de Él me revelará el libro, que ya dijimos que es el Evangelio, y me hará un profeta. Me dijo uno hoy. Pueden buscarlo en los comentarios de mi video, para que vean que no me lo estoy inventando. Ya la regó al decir que Jesús es un profeta, men. ¿Cómo va a creer que Jesús es un profeta? ¿Cómo va a creer que Jesús es un profeta? Solo porque el Corán lo dice. Solo porque los musulmanes lo dicen. Pero es que la Biblia dice que es un profeta. La Biblia dice que Jesús es un profeta. O sea, el Corán dice que es un profeta, los musulmanes, Allahu Akbar, queremos en eso, pero la Biblia también. La Biblia, en Marcos 6:4, dice, Jesús dijo, no hay profeta sin honra en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Porque sus parientes, algunos de sus parientes, según Marcos, tengo mis dudas con esto, pero sus parientes, gente que estaba alrededor, no lo aceptaban. Entonces él dice, cuando no le hacían caso, dice, no hay profeta, o sea, llamándose a sí mismo, no hay profeta sin honra en su propia tierra
ni entre sus parientes, ni entre su casa. Mateo 13:57 dice, pero Jesús les dijo, hablando de lo mismo, no hay profeta sin honra ni en su propia tierra ni en su casa. Lo mismo que dice Marcos. Y Lucas 13:33 dice, Jesús dijo, no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Apresurémonos, vámonos para Jerusalén, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jesús se llamaba a sí mismo profeta. Pero la cuestión es que no solo él creía que era un profeta, sino que la gente creía que era un profeta también. Dice, es que no lo aceptaron. Ellos no lo aceptaron como profeta. Entonces por eso se fue a los gentiles. Yo les digo, pero miren, eso lo contradice la Biblia. ¿Por qué? Porque Mateo capítulo 21, fíjense, Mateo capítulo 21, versículo 46, dice, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo. Los saduceos especialmente, que era una secta judía que controlaba el templo y que estaba aliada con Roma. Pero al querer echarle mano, o sea, agarrarlo, meterlo preso, temían al pueblo, porque el pueblo lo tenía por profeta. No como Dios, no como hijo de Dios, como profeta. El pueblo lo tenía por profeta. ¿De acuerdo? Así que la misma Biblia está corroborando lo que dice el Corán. El Corán recoge lo mismo que dice la Biblia si se busca adecuadamente entre los escombros, porque también ahí está la mano del hombre, la mano de esos gentiles que hablaban griego, que Jesús les dijo que no fueran ahí, que son los que manosearon la Biblia. Bueno, no la manosearon porque la Biblia ni siquiera existía, el Evangelio. Manosearon el Evangelio. Dice Juan, capítulo 6, versículo 14, que de hecho es el Evangelio más tardío, escrito casi 110 años después de Jesús, allá en Éfeso, en un entorno griego. A pesar de eso, Juan, que ya es un evangelio medio perdidón, ya bien romanizado, bien gentilizado, dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Todo el mundo pensaba que era un profeta. El pueblo, los que estaban alrededor, los discípulos, yo no sé en qué momento, bueno, sí sé, pero no es el tema de esta charla. De hecho, lo que quiero decir que es ridículo que lo hayan divinizado, que lo hayan hecho Dios. A punto, dice el Corán, están los cielos de rajarse, porque la gente le atribuye iguales o semejantes a Dios, al uno, al único, semejantes. En Mateo capítulo 21, versículo 11, dice, aquellos que lo conocieron, miren esto, miren, aquellos que lo conocieron a Jesús confesaron, este es el profeta Jesús de Nazaret. Entonces, si yo soy hijo del diablo, porque digo que Jesús es profeta, aquí hay un montón, especialmente el que escribió Mateo, Marcos y Juan, también son hijos del diablo, ya somos 4. La Biblia dice que Jesús es un siervo. La Biblia dice que Jesús es un profeta. La Biblia dice que Dios es uno. La Biblia dice que solo al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Y la Biblia dice que los que profetizan en nombre de Jesús y sacan demonios en nombre de Jesús se van a ir al carajo, porque Él les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. En Lucas 7:16 dice la gente, un gran profeta se ha levantado de entre nosotros. Todos creían que era profeta. Todos. En Lucas 24:19 dicen los discípulos. O sea, los 12, dice los discípulos. La Biblia, en Lucas 24:19, repito, Lucas 24:19, dice, los discípulos reconocieron a Jesús como profeta. Yo aquí debería terminar ya, porque está claro. Y Juan 4:19 dice, Señor, le dice una mujer, me parece que tú eres un profeta. Jesús era el siervo de Dios, era el siervo escogido de Dios, era el siervo para anunciar un nuevo libro y una nueva oportunidad
para los hijos de Israel. Jamás se atribuyó divinidad. Jamás le dijo a la gente que lo adoraran a Él. Siempre dijo, adorar a mi Dios y a vuestro Dios. Porque según Juan capítulo 6, versículo 38, Jesús dijo, yo no he bajado para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. O sea, uno podría ser musulmán leyendo los evangelios. O sea, la creencia está marcada en las palabras de Jesús. Lo que pasa es que ahí ya están mezcladas cosas que vienen después. Por ejemplo, ni siquiera Pablo, la gente dice que yo le tiro mucho tirria al pobre Pablo, pero ni siquiera Pablo, que para mí es un falsario, divinizó a Jesús. Para Pablo, a pesar de que él cambió el mensaje y se fue a los gentiles, existía un Señor y un mediador. O sea, para Pablo no era Jesús el digno de adoración, Jesús era el mediador y Dios era Dios. Y le quiso poner un trono chiquito a la par del trono grande de Dios, pero el Señor era uno. Pero a mañana fue pasando el tiempo. De hecho, todos los primeros que llaman padres de la iglesia, de los primeros 200 años de cristianismo, eran subordicionalistas. Así se llama. O sea, que creían a Jesús subordinado a Dios. A partir de Nicea, del problema arriano, porque Arrio les decía, miren, ustedes ya están queriendo hacer a Jesús igual que Dios. Estamos hablando de 400 años después. Miren, ustedes ya están... Y empezó el problema con Arrio, que les decía, no, Jesús no puede ser Dios. El 325, el concilio de Nicea hizo que la iglesia obligara a la gente a creer que Jesús era Dios. Y sacó lo que se llama el credo niceno, donde Jesús es de la misma naturaleza del Padre y del mismo nivel. Aquí no tenía todavía el Espíritu Santo. Vela, eso lo hicieron después. O sea que no era una trinidad, sino que un diteísmo, dos dioses. Pero eso fue en el 325 después de Cristo. Muchos años después, en Roma. Y eso no está en la Biblia. No está en la Biblia. Entonces nosotros tenemos la obligación de enseñarle esto a la gente. Nosotros tenemos la obligación de decirle a la gente, usted no puede o no debe. Usted puede hacer lo que quiera, ¿va? Si al final la gente quiere adorar un palo, que lo adore, pues. Pero nosotros tenemos la obligación, el patrono con el empleado con el patrono, el vecino con su vecino, el familiar con su pariente, el cliente con el comprador, el comprador con el cliente, la obligación de decirle a la gente cuál es el camino. Si la gente, ¿usted cómo adora eso? Aunque se enoje. Y si ya no le va a hablar por eso, que no le hable, men. Mejor que no le hable él y no después le van a sacar cuentas allá al otro lado. Dígales, no, es que me voy a pelear con mi amiga. Y también que la pasamos chambreando hablando de artistas mexicanos. Y si le saco ese tema, ya no me va a hablar. Que no le hable, men. Pues sí. Pero dígale, si usted la quiere, a su amiga, para las mujeres, dígale. Si usted quiere a su empleado y lo aprecia, dígale. Y su empleado que quiera al patrono, que es difícil, porque aquí la mayoría no quieren al patrono, dígale. A su vecino, dígale. Dígale. En la mano de Alá están los corazones. Pero, aunque nosotros no podemos guiar a quien amamos, a quien queremos, es obligación de nosotros dar a conocer el mensaje. Y recuerden que es importante darlo a conocer con palabras, pero también con hechos. Salamu alaikum, muchas gracias, hermano.